Unas 20.000 personas se han congregado este miércoles en la Plaza de San Pedro para asistir a la ceremonia del traslado del féretro del Papa, cuyos restos quedarán expuestos hasta este viernes. Los fieles aguardan en largas colas de hasta 3 horas a la espera de entrar en el templo y poder despedirse así del pontífice fallecido este lunes. El féretro ha sido trasladado esta mañana a la Basílica de San Pedro, donde ha sido depositado frente al altar, casi a ras de tierra, en una plataforma de madera con una ligera pendiente. Es una novedad introducida por Francisco, que quiso establecer un ritual funerario más sencillo y decidió que el ataúd no estuviera ya en un catafalco, como ocurrió con Juan Pablo II en 2005 y Benedicto XVI en 2023. La procesión ha arrancado de la residencia de Santa Marta, donde residía Francisco fallecido. ¿Qué tal? Buenas noches. El fallecimiento del Papa Francisco supone un momento de transición para la Iglesia y plantea nuevos retos en el escenario político internacional. Líder espiritual con fuerte proyección internacional, su pontificado abordó temas clave como la migración, el cambio climático o la desigualdad. En este contexto de sede vacante, los equilibrios de poder dentro y fuera del Vaticano vuelven a escena. Hoy debatiremos con los portavoces parlamentarios de La Rioja sobre el legado del pontífice y también las implicaciones del próximo cónclave. Así que nada, en unos minutos daremos la bienvenida por el Partido Popular a Begoña Martínez Arregui, por el Partido Socialista estará con nosotros esta noche Sara Orradre, por Vox estará Ángel Alda y por Podemos Izquierda Unida estará Enar Moreno. Como siempre, a todos ellos les damos la bienvenida en unos minutos. Hasta ahora, no se vayan. El féretro del Papa Francisco, fallecido este lunes, ha sido trasladado esta mañana a la Basílica de San Pedro. Aquí podemos ver el féretro acompañado por 14 miembros del personal vaticano, escoltados por 8 alabarderos de la Guardia Suiza, acompañados a su vez por 14 canónigos ordinarios vaticanos. La procesión ha arrancado desde la residencia de Santa Marta, donde residía Francisco y ha fallecido. Unas 20.000 personas se han congregado en la Plaza de San Pedro para despedir al Papa. El féretro ha sido depositado frente al altar, casi a ras de tierra, en una plataforma de madera con una ligera pendiente, una novedad introducida por Francisco, que quiso establecer un ritual funerario más sencillo y decidió que el ataúd no estuviera ya en un catafalco, como ocurrió con Juan Pablo II en 2005 y Benedicto XVI en 2023. A las 11 de la mañana la basílica abría al público para que los fieles puedan despedirse del pontífice. El féretro con el difunto Papa Francisco estará expuesto hasta última hora de este viernes. El funeral, recordamos, será el sábado. Bueno, pues vamos ya a saludar a Begoña Martínez Arregui. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Ángel Alda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, María, ¿qué tal? Está con nosotros también Enar Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a empezar por conocer un poco cuál diríais, porque estos días, desde el lunes hasta aquí, se ha hablado mucho sobre el legado de Francisco. Realmente me gustaría saber, a vuestro juicio, cuál ha sido. ¿Quién quiere empezar? Venga, pues... Pilar, que siempre se lanza de esto. Sí. Un poco. Sí, hoy estaba un poco para escuchar a los demás, ¿no? Precisamente, bueno, yo antes de entrar a hablar del legado, que creo que es un buen legado, sí que quiero también, bueno, pues poner en evidencia que se haya decretado 3 días de luto nacional, porque entendemos, desde luego, que la propia Constitución reconoce la confesionalidad, que es ya equiparable a la laicidad, y por tanto entendemos que, bueno, pues que no procedía. Dicho esto, sí que es verdad que hay que reconocer que es un
un papa que, bueno, con sus luces y sus sombras, como no puede ser de otra manera, pero sí que ha jugado un papel de avanzadilla en el, bueno, pues en recomponer o recuperar, ¿no?, aquella doctrina más social de la Iglesia, ese compromiso y ese estar al lado, bueno, pues de los trabajadores y trabajadoras, de los más vulnerables, y desde luego en una defensa por la paz y en contra del imperialismo imperante, ¿no?, tanto y fundamentalmente contra el genocidio de Palestina. Precisamente el día anterior a su propio fallecimiento, bueno, pues denunciaba esa masacre que se está produciendo allí. Por lo tanto, bueno, creo que incluso su propio funeral o su propio acto de acompañamiento, bueno, ha pedido que se le, bueno, pues que se bajara un poco el nivel de ostentación, ¿no?, porque efectivamente él quería, bueno, pues acercar más la Iglesia al pueblo, modernizar, bueno, pues siempre, y decía que tiene sombras, ¿no?, porque desde luego hay aspectos que no vamos a poder compartir, ¿no?, fundamentalmente en el defensa de los derechos de las mujeres o incluso de apoyo a, bueno, a las víctimas de la pederastia, que si bien mostraba empatía, luego en el fondo tampoco tomó medidas que desde nuestro punto de vista tenía que haber tomado. Por lo tanto, bueno, pues curiosamente, ¿no?, a mí que me daban el premio el otro día, no sé qué entidad, observatorio de esos de abogados cristianos, alguna cosa de esas, me daban el premio a la laicista beligerante. Bueno, pues yo creo que también hay que reconocer, bueno, pues una institución, decía precisamente alguno de los líderes de Cataluña, me parece, ahora no recuerdo cuál, ¿no?, dice que nunca pensé que iba a decir que con el fallecimiento de un papa, pues estábamos peor que antes del fallecimiento. Bueno, pues esto es así, y ahora a mí me gustaría que también los que tienen que constituir ese cónclave, ¿no?, en los 15 a 20 días después del fallecimiento, bueno, pues aprendan también de este tipo de cuestiones. Recordemos, en el último cónclave, no me acuerdo muy bien, pero en el anterior nos acordaremos todos de aquellos zapatos de Ferragamo, aquellas túnicas que habían hecho y que valían millones, y esa ostentación que se hacía en torno a eso. Yo creo que si algo tienen que aprender precisamente, bueno, pues de esa estar con los más necesitados, con los más vulnerables, que en teoría es lo que Jesucristo planteaba en este sentido. Por lo tanto, bueno, pues reconocer la figura y reconocer desde luego que ha jugado un papel importante a la hora de estar al lado de los más vulnerables, especialmente, lo decía, con los trabajadores y trabajadoras, con la dignificación de las condiciones laborales, denunciando esta concentración de riqueza en muy pocas manos y que cada vez había más pobres. Esto son afirmaciones que ha venido haciendo, y yo sí que quiero, pues, hacer ese reconocimiento y sumarme, bueno, pues a las condolencias, y esperar que la nueva figura que dirija la Iglesia Católica desde su papel, bueno, pues recupere también lo que Jesucristo supuestamente quería enseñar, ¿no?, y es estar con los más vulnerables y con los más desfavorecidos. ¿Cuál es ¿Qué destacaríais de la figura ángel del Papa Francisco? ¿Me preguntas a mí? Bueno, a ver, al final un poco, sí que es cierto lo que ha dicho Enar, que al final, bueno, yo considero que ser el máximo responsable de una institución que representa a 1.300 millones de personas, que tiene interlocución directa con más de 180 países, que es un embajador, ¿no?, una persona con mucha autoridad, pues no es un papel fácil, lo asuma quien lo asuma. Entonces siempre habrá luces y sombras en todas las personas que ostenten este tipo de responsabilidad. Y bueno, el Papa Francisco, pues bueno, es cierto que de los tres papas con los que yo he podido coexistir, por así decirlo, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, pues seguramente sea con el que menos identificado me haya sentido de todos ellos. Para mí, personalmente, el que más me marcó fue Juan Pablo II, pero bueno, evidentemente también ha hecho cosas bien, y el legado, cuando has preguntado, ¿no?, cuál es el legado, ¿no?, que ha podido dejar, es verdad que el Papa Francisco, pues ha luchado contra la corrupción dentro de la Iglesia, ha luchado por que haya una mayor transparencia dentro de la Iglesia, llegó a cerrar 5.000 cuentas bancarias irregulares que había dentro de la Iglesia, llegó a expulsar a ciertos cardenales y responsables de la Iglesia por corruptelas. Ha luchado, por mucho que diga la señora Moreno, yo considero que sí que ha luchado en contra de los abusos dentro de la Iglesia, los ha señalado, no los ha silenciado, sino todo lo contrario. Y bueno, yo considero que sí que ha hecho una labor importante dentro de la Iglesia Católica, ¿no?
Luego es verdad que pues hay otras cuestiones con las que nosotros pues ciertamente pues igual no estábamos tan de acuerdo. Nosotros consideramos que sí, que el capitalismo, al igual que cualquier otro modelo, tiene sus luces y sus sombras, pero es un modelo que funciona mucho más que el modelo comunista, ¿no? El capitalismo sin un marco jurídico y una ética, como ya dijo en su día Juan Pablo II, no podía funcionar. Nosotros también abogamos por ello. Pero bueno, el Papa Francisco, pues lo que te digo, no es que sea la persona que más me haya gustado dentro de los papas con los que yo he coexistido, pero bueno, me hace gracia que sí que es verdad que la izquierda, los que se dedican a atacar a la Iglesia, a los católicos, 362 días al año, ahora ya 3 días que se dediquen a enaltecer ya me acabo de enterar, me enteré ayer que Yolanda Díez va a ir al funeral, ¿no?, del Papa Francisco, lo cual me sorprende. Pero bueno, oye, todo lo que sea unir a la sociedad e intentar llegar a puntos de encuentro, pues bienvenido sea. Ahora es verdad que queda una tarea muy complicada por delante, ahora viene un cónclave, seguro que muchos de los espectadores han visto la película. Por ley se supone que el máximo número de cardenales son 120 los que pueden participar. Sí que es cierto que debido a que el Papa Francisco ha nombrado un gran número de cardenales, en la actualidad hay 135 y entre todos ellos pues bueno, tendrán que llegar a un acuerdo y a ver quién es el próximo Papa. Yo sí que quería decir una cosa, que digo porque no quede en saco roto, ¿no? Y es que esto de que la izquierda se dedica a criticar o a atacar a la Iglesia, no hay nada más lejos de la realidad. Al revés, respetamos todas las creencias y todas las distintas opiniones, lo que entendemos es que deben estar al margen de las instituciones. Es evidente el papel que la Iglesia Católica juega en nuestro país y nosotras entendemos que en una sociedad que es cada vez más plural, más diversa, con distintas opiniones ideológicas o ausencia de las mismas, códigos éticos diferentes, pues lo que procede es apostar por una laicidad que viene recogida en la Constitución. Igual a ti, Ángel, te parece que es atacar a la Iglesia recoger la confesionalidad que se recoge en nuestra Constitución española, pero la realidad es que lo que corresponde al ámbito más espiritual, pues debe dejarse en el ámbito más privado. Esto es algo que, por ejemplo, en sitios como Francia está claramente reconocido y nosotros desde luego apostaríamos por una laicidad de verdad que no se aplica en nuestro país pues a la francesa, ¿no? Una laicidad que no pretende desde luego eliminar ninguna creencia, sino que todo lo contrario. Lo que pretende es que quepan todas las creencias sin que haya superposición de unas sobre otras. Hay una maravillosa definición en un libro que acabo de leer, Vivir con nuestros muertos, que recomiendo precisamente. Lo escribe una rabina liberal, ¿no? Y bueno, pues da una definición de la laicidad francesa que yo creo que haría que muchos, aunque tengan opiniones cristianas, musulmanas, defenderían también esa laicidad porque es un éxito de la sociedad en su conjunto. Sara, ¿qué destacarías de la figura? ¿Coincides que han dicho que es que el Papa más progresista o el Papa progresista? Bueno, de los que yo he conocido, con los que he coexistido, como ha dicho el señor Alda, pues yo creo que sí. Bueno, muy difícil. Claro. Entonces sí, desde luego a mí personalmente me caía muy bien el Papa Francisco. Creo que efectivamente ha dejado frases, momentos y un legado para el recuerdo y sobre todo para la senda de un camino de necesaria apertura de la Iglesia Católica, que es lo que se viene diciendo mucho de él, ¿no? Es que poco más se puede decir ya de lo que se ha venido diciendo de él desde el lunes y de lo que ya estamos diciendo aquí, ¿no? Más allá de la confesionalidad o no, de ser o no el máximo representante lógicamente de la Iglesia Católica, y más allá de la confesión propiamente religiosa, hay que reconocer que, pues que es un líder, que se ha dicho aquí, ¿no? Es un embajador y de alguna manera pues es un líder espiritual incuestionable y que, pues que efectivamente pues representa, ya sea en la figura de Francisco o de cualquier otro papa, pues un papel fundamental pues a nivel internacional. Por lo tanto, pues para todo, como hemos visto, ¿no? Para todo el mundo supone pues un momento de reflexión, de recuerdo también y de, pues efectivamente de planificación o de intento de planificación de lo que va a venir a partir de este momento.
Es verdad, y hablaba Enar de la laicidad y del papel especialmente representativo de la laicidad que tiene, por ejemplo, Francia, pero precisamente yo esta mañana escuchaba en la radio, en una tertulia, uno de los tertulianos indicar que precisamente a pesar de esa laicidad, Francia ha sido, a través de Macron, pues uno de los primeros países que ha encabezado de alguna manera la representación del duelo, ¿no?, por parte de las naciones europeas, y bueno, pues por eso indica que efectivamente, más allá del ser laico o no, del ser o no aconfesional, pues como digo, no deja de ser una figura fundamental para las relaciones geopolíticas y el contexto internacional actual, y mucho más en un momento como este en el que nos encontramos. Se ha dicho aquí, y no lo voy a repetir, pero yo valoro especialmente esa sensibilidad que ha demostrado para con los más vulnerables, esa especial sensibilidad que ha tenido con la migración, con los movimientos migratorios, con las personas migrantes. Y bueno, pues qué decir, que en el debe le ha quedado una cosa que a mí pues me pena, ¿no?, que es que no haya llegado a pasar por España, que en algún momento parece que se planteó la posibilidad de que viajara a Canarias, precisamente por comprobar de primera mano pues los efectos de los flujos migratorios allí en Canarias, en esta comunidad autónoma, pero finalmente pues no ha estado aquí, y ahora pues ver efectivamente pues cómo queda definido pues a partir del nuevo cónclave, definida la figura del nuevo Papa. Poco más que decir, los más expertos ya han hablado, ya se ha dicho todo, y yo creo que todo el mundo podemos tener una visión más o menos periférica, ¿no?, de lo que ha representado el Papa Francisco. Begoña. Pues fíjate o fíjese, yo creo que estamos viviendo un mundo polarizado y creo que también se está trasladando a las valoraciones sobre el fallecimiento del Papa. Creo que ha habido políticos que han pretendido hacer un uso interesado de sus palabras, bien alabándolas o bien condenándolas, pues un poco a conveniencia, ¿no? Y creo que ha sido pues unas valoraciones reduccionistas y simplificando completamente la figura del Papa, en la que a mí no me gustaría participar. Creo que es indudable que tanto las palabras como los actos del Papa pueden tener una versión política, una visión política, pero desde luego yo como creyente me parece que me ceñiría estrictamente al ámbito religioso, al ámbito moral, que es donde él ha ejercido su pontificado, y creo que es además lo que es realmente reseñable. Y en ese sentido, pues quizá con el mensaje con el que más me identifico es con el del rey, con el de Felipe VI, que lo que ha destacado es la defensa del amor al prójimo, ¿no? Un amor al prójimo que en definitiva también, como se ha dicho en esta mesa, creo que se concreta en ese ánimo, en ese consuelo y sobre todo en esa ayuda, ¿no?, a todas las personas y especialmente a los más vulnerables. Creo que precisamente el rey ha sabido ver esa impronta y creo que es una de las más destacadas de este pontífice. ¿Cómo veis la situación en estos momentos de la Iglesia Católica? Pues bueno. Begoña, tú hablabas de polarización, antes hablabas también de un cardenal al que expulsó por... Sí, bueno, a ver, yo creo que la Iglesia... Yo creo que, bueno, que además hoy ha anunciado que quiere estar en ese cónclave y que quiere sí, yo creo participar. que al final la Iglesia Católica no es una institución más, al final es una institución que tiene 2000 años de historia, que ha sobrevivido a guerras internas, a cismas, a ataques, a todo tipo de tropelías, incluso a papas indignos, por así decirlo. Actualmente, bueno, Francisco era el Papa 265, el que se nombre será el 266, entonces imagínense la cantidad de personas, ¿no?, que han pasado por asumir ese rol y esa responsabilidad. Dentro de ellos pues hay personas de todo carácter y condición, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que la Iglesia atraviesa un buen momento. Sinceramente se lo digo, y no por interés partidista o no partidista, sino porque realmente lo creo. Buena parte de la Semana Santa estuve en Logroño, viví la Semana Santa de aquí, participé en algunas de las procesiones. El martes no pude porque hizo mal tiempo y se suspendieron, pero el lunes sí que estuve y participé, y me fijaba y había una gran cantidad de personas jóvenes y de gente joven de mediana edad siguiendo las procesiones y siguiendo la Semana Santa logroñesa, ¿no? Entonces, bueno, también aprovecho para dar la enhorabuena, ¿no?, a la Hermandad de Cofradías, a las 11 cofradías y a los casi 4000 cofrades que han participado en la Semana Santa. Pero bueno, yo considero que sí que es verdad, se lo decía antes de empezar a Enar, que yo soy practicante y que muchos domingos voy a misa.
Y sí que es verdad que encuentro a mucha gente joven en la iglesia, niños que van a hacer la primera comunión, gente de mi edad, de mediana edad, gente más mayor, de todo tipo. Entonces, bueno, yo considero que la iglesia, evidentemente, como cualquier otra institución, y más esta que tiene tantos años, pues tiene sus problemas, sus fricciones. Cuando habéis hablado de que, cuando ha dicho Sara Orradre que no había venido a España, él dijo que cuando se le preguntó, ¿no?, al Papa Francisco por qué no había venido a España, él dijo que cuando se calmaran las aguas o cuando la situación estuviese más tranquila, que él vendría a España. Entonces, bueno, yo he leído y he escuchado y he estudiado un poco sobre el tema y claro, había gente que la primera interpretación que hacía era pues por el tema de Cataluña o el tema del País Vasco, ¿no? Pero no tenía nada que ver con eso. Hablaban de problemas internos que había dentro de la Iglesia española, dentro de que había pues determinados, pues bueno, la corriente que él más defendía dentro de la Iglesia española, de obispos, no era la predominante y no era la que más le apoyaba. Entonces, como él no conseguía un apoyo dentro de la Iglesia española, porque había otras corrientes mucho más fuertes y más potentes que la que apoyaban al Papa Francisco, pues él no se vio con las fuerzas de venir a España. Pero eso fue realmente, puede que sea uno o el principal motivo por el cual el Papa Francisco nunca vino a España durante su pontificado, ¿no? Lo cual es triste, pero bueno, al final es una institución más y como el resto de instituciones está constituida por personas y las personas y los seres humanos somos muy complejos y es muy difícil, ¿no? También incluso dentro de la Iglesia. ¿Nos ha llamado la atención que todo el mundo ha publicado su fotografía con el Papa? O sea, yo no. Bueno, todos aquellos que han ido, foto con el Papa. todos aquellos que han ido, claro, todos han salido. ¿Os llama la atención, por ejemplo, que Trump vaya a ir al funeral? ¿Os llama la atención que numerosos políticos se sumen? No. Hombre, no. Me llamaría en todo caso más la atención Milei, que lo llegó a insultar. Milei lo llegó a insultar. Confirmado que va a estar. Iba a estar, efectivamente. Bueno, pero bueno, pues al final esto forma un poco parte también del ritual, si se me permite, pues un poco de representación que no siempre está fundamentalmente relacionado con la necesaria sensibilidad o con la, no sé, sinceridad de los líderes, ¿no? Podríamos decir, bueno, tienen que estar ahí, al final son representantes también representantes de sus respectivas naciones, sí, y como representantes que son, ya les gustará más o menos a unos o a otros, y ahora, bueno, evidentemente, pues esto ya se suele decir, ¿no? Para hacer a alguien grandísimo y la mejor persona del mundo solo se tiene que morir, pues esto también pasa con los papas, y claro, pues ahora todo el mundo efectivamente pues está reconociendo con palabras más o menos, con diferentes interpretaciones o versiones, pero está reconociendo con unas u otras palabras su legado, más allá de que haya comulgado o no, y nunca mejor dicho, con sus postulados en vida, como vimos que ha ocurrido en algún caso, como por ejemplo el de Milei. Bueno, pero al final lo de Javier Milei también es un caso muy particular. Al final el Papa Francisco era argentino, Javier Milei también. En cuanto fue nombrado Papa se reunió con Cristina Kirchner, luego con Macri tuvo una relación muy mala y con Milei tampoco ha tenido una buena relación. Entonces, pues bueno, Javier Milei está en las antípodas de Cristina Kirchner y el Papa Francisco evidentemente se inclinaba más en esa línea. Entonces, pues bueno, ideológicamente estaban en las antípodas, pero eso no quita para que una vez haya fallecido Javier Milei como máximo representante del Estado argentino, donde la mayor parte de la población, donde la mayor parte de la sociedad es católica, pues vaya en representación de su país, por mucho que estuviese en las antípodas ideológicas del Papa Francisco. ¿Y qué os parece un poco la transparencia y el secretismo del proceso del cónclave en pleno siglo XXI? Bueno, yo creo que forma también un poco parte del ritual, me parece, bueno, oportuno. Podemos equipararlo, entre comillas, ¿no? con el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Forma un poco parte de un jurado popular. Sí, pero de no trasladar un poco, bueno, pues las distintas tensiones que seguro, yo estoy segura, evidentemente no he participado ni participaré nunca, pero estoy segura que se generarán, porque al final estamos hablando de elegir a una figura que tiene, bueno, pues que va a ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica, de aquellos que lo están eligiendo, y por tanto, bueno, pues forma parte un poco, yo también creo, de guardar, bueno, la institucionalidad y la equidistancia y no entrar a las apuestas de quienes, aunque en los medios de comunicación ya se están valorando distintos nombres, ¿no? Pero con respecto a la pregunta de cómo veíamos a la Iglesia, bueno, pues yo creo que bueno, yo difiero, yo no voy a misa, es verdad, soy atea, por tanto, bueno, pues evidentemente no voy, pero yo sí que veo a la gente, porque en esta comunidad, pues
paseamos, vas al vermú y ves a la gente, y de verdad yo veo que hay un envejecimiento de las personas que asisten, que practican. Yo no digo incluso creencias, porque sí que creo que también hay una evolución en cuanto, bueno, pues eso, lo de ir a misa todos los domingos y una serie de cuestiones, pues hay personas que lo cumplen más que otras, con independencia de las creencias que pueda uno tener, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que a la Iglesia le convendría modernizarse en ese ámbito, y sobre todo, pues yo lo decía al principio, creo que sí que sería importante, y en ese sentido, bueno, pues el Papa Francisco ha podido sentar ciertas bases, ¿no?, de recuperar, bueno, pues lo que era la esencia a través de, bueno, del legado, ¿no?, que supuestamente Jesucristo dejaba, ¿no?, que es una figura histórica y que pasa pues precisamente por, bueno, ese voto de pobreza, ¿no? El voto de pobreza se supone que toda la institución religiosa debiera practicarlo, y la realidad es que eso no ha sido así a lo largo de la historia. Por lo tanto, creo que es importante también, bueno, pues claro, a veces se contrapone, ¿no? Hablaba de los zapatos o los trajes de Ferragamo, y luego se contrapone con otra parte, como puede ser Cáritas, ¿no?, que juega un papel. Entonces, lo que es importante también es que la institución de la Iglesia se adapte pues a esas supuestas enseñanzas. Y yo incidiría en que creo que es fundamental, en un mundo que cada vez está más globalizado, que hay distintas creencias, incidiría en esa apuesta por la laicidad para evitar precisamente, bueno, pues que la institución esté marcada por unas determinadas creencias, ¿no? He encontrado el texto, voy a leer una frase de ese texto de Delphine Orvilliers, no sé francés, evidentemente, decía: la laicidad francesa no opone la fe al descreimiento, no separa a los que creen que Dios vela por nosotros de los que creen con la misma intensidad que Dios no existe o es una invención. No tiene nada que ver con eso, no se basa ni en la convicción de que el cielo esté vacío ni de la que esté habitado, sino en la defensa de una tierra nunca repleta, en la conciencia de que siempre hay un lugar para una creencia que no es la nuestra. Y eso es muy importante, aún más importante, mantener esa cabida para las distintas creencias dentro de las instituciones. Cada vez hay más pluralidad ideológica y, por tanto, la laicidad debe ser un objetivo a conseguir. Y con respecto a las procesiones son, las de Logroño, ¿no?, son de interés turístico nacional. Bueno, pensar que todo el que acude a una procesión es por convicción ideológica, pues es tampoco ser muy consciente de lo que son las procesiones. Yo asisto a las procesiones, hay pasos espectaculares, bueno, los de Valladolid. Ahora he estado en Córdoba, pues evidentemente he acudido a procesiones, he visto pasos maravillosos y bueno, por no decir, yo siempre pongo en primer lugar, porque a mí me impactó en su momento, las de Valladolid. Los pasos de Valladolid para mí son pero tiene poco que ver con la creencia religiosa y mucho que ver también con el arte sacro, ¿no? Hombre, hay arte sacro, pero yo creo que también hay un origen religioso. O sea, las cofradías, yo creo que lo que les moviliza es la fe, fundamentalmente, y muchos de los que acuden pienso que también. Pero muchos no. La mayor parte sí. Hombre, no deja de ser un recurso turístico, pero quienes portan los pasos, quienes llevan todo el año preparando las procesiones, quienes los cuidan, yo creo que les mueve fundamentalmente la fe, pienso que sí. Los que están en las cofradías, y digo los que van a visitar, a ver las procesiones. La limpieza de Jesucristo en la Redonda, creo que es un acto, yo pienso que es un acto fundamentalmente de fe, pienso que sí. Y además es un acto íntimo. Sí, hablando un poco de lo que preguntabas de la situación un poco de la Iglesia. Yo comparto parte del argumento. Hay mucha gente mayor que acude a las iglesias, pero también hay un movimiento juvenil desde hace unos años que además es el que precisamente se movilizaba en las visitas del Papa y que tienen clarísima cuál es su actitud. Y sí que hay una faceta que me parece también importante, que es la de la falta de las vocaciones. O sea, yo sí que detectamos en verano, sobre todo cuando vamos a los diferentes municipios, pues a las misas y a las procesiones de las diferentes pequeñas parroquias, que es verdad que están teniendo problemas con las vocaciones y con cubrir precisamente los servicios religiosos en muchos municipios. Hombre, cuando nos llamó el obispo sí que planteaban que ya se ha habilitado, no
Sí, hay no, una no parte... los curas, pero sí... Sí, hay una parte que atienden los seglares como diáconos, sí, que se incorpora precisamente para paliar. Es un paso, ¿verdad? efectivamente. Es verdad, Sí, pero es verdad por que terminar, si te ya parece concluimos, esta ronda, yo en relación con cómo se encuentra la Iglesia en este momento, pues es que la verdad es que no sabría decirlo, porque claro, es complicado, hay distintos indicadores y no sé. Pero de repente escuchas ahora, ¿no?, que es época de bautizos, bodas y comuniones, como se suele decir. Por ejemplo, pues uno de los datos que se conoce, ¿no?, es que cada vez, por ejemplo, hay menos matrimonios por la Iglesia, cada vez se casa menos gente por la Iglesia, pero al mismo tiempo, efectivamente, y como la Iglesia no solamente es el ritual eucarístico, ni la curia vaticana, ni todo si se me permite con todo el buen sentido de la palabra, esta parafernalia, sino que es mucho más. Efectivamente es voluntariado, es asociacionismo juvenil, son misiones, son cáritas, efectivamente, labor social. Bueno, pues como son muchas más cosas, pues está complicado, ¿no? Precisamente del Papa Francisco, estos días que escuchaba hablar algunas cosas, a él se le atribuía el que se perciba una mayor afluencia de personas a iglesias, pero sobre todo en comunidades pequeñas, ¿no?, quizás más domésticas, más de barrio, ¿no? Pero yo no sabría decirlo. Hombre, habéis hablado de las procesiones como un referente, pues efectivamente yo tampoco sabría decir cuántas de las personas que acuden a una procesión es por fe, devoción, recogimiento, etcétera, y cuánta es pues por cultura, por tradición o por mera curiosidad, porque también se puede asistir a una procesión por mera curiosidad para ver cómo se desarrolla, etcétera. No sabría decirlo. Yo sí que creo que la Iglesia viene perdiendo parte de poder, si se me permite esa expresión. Eso sí que creo que está claro desde hace ya unos cuantos años, y que algunos de los capítulos que algunos de sus representantes han protagonizado, y se ha hablado aquí también de los abusos a infantiles, bueno, pues abusos sexuales, pues desde luego ha repercutido de forma negativa. Que está trabajando o que está haciendo un papel importante por tratar de resarcirse, ¿no?, de esa situación, de reintegrarse de una forma más notable, ¿no?, en la sociedad, estando más a la altura efectivamente de los problemas del día a día de los ciudadanos, eso también es innegable. Y por tanto, en su capacidad de adaptación estará o no también su capacidad de implantación dentro de la sociedad. Y también comentabas, y me gustaría comentar, decías, bueno, ¿y qué os parece este ritual, este secretismo, ¿no? Pues es que yo creo que forma parte de la tradición propiamente de ese misterio, de ese romanticismo propio, ¿no?, del hecho en sí, ¿no?, que de hecho, bueno, pues si se revelara todo o si supiéramos todo, pues perdería parte de ese misterio, ¿no?, de ese misticismo que da lugar luego a tantos guiones de películas y a tantos argumentos literarios, ¿no?, que luego pues efectivamente vamos conociendo de la Iglesia a través del cine, a través de la literatura, más o menos ficticios pero bueno, yo creo que forma parte de eso, de una parte de un misterio que no puede del todo revelarse, porque perdería en gran medida parte de su encanto. Bueno, para concluir sobre este asunto, simplemente tú decías que es imposible adivinar quién puede ser. Efectivamente es imposible adivinar o aventurarse quién puede ser. Es que además no conozco ni todos los candidatos. Es que aparte no entiendo nada, quiero decir, o sea, es que no bueno, es imposible. No sé, y aparte dicen decían estos días también, que todo el que entra en las quinielas al cónclave como papable acaba cardenal. O sea, que es que realmente quizás los que más estén sonando sean los que realmente luego más lejos quedan, pero no tengo ni idea. Uno filipino, ¿no? Bueno, es que había de todo, otro porque había un italiano, un estadounidense, un africano, yo ¿no? creo, Sí, bueno, es que había de todo. Yo lo que he leído es que decían que era muy difícil que fuese un africano, pero no lo sé, ya se verá. Un africano precisamente conservador, supuestamente, ¿no? Que está en las quinielas, pero Sí. Ya veremos. Venga, vamos a hablar de otro asunto. Vamos a hablar de los estudiantes del primer curso de la Universidad de La Rioja y de la UNED, que tendrán la matrícula gratuita. Se trata de una medida pionera no solo en España, sino también, como dijeron en su presentación, en Occidente, que va a beneficiar a cerca de 750 universitarios riojanos. Para cubrir todas estas solicitudes de carácter universal se ha habilitado una partida de 680.000 euros. Vamos a ver la noticia que se daba, si no me equivoco, el 7 de abril de este mes. Esta mañana el Gobierno Regional, Universidad de La Rioja y UNED han firmado un acuerdo para que cerca de 750 estudiantes del primer curso tengan su matrícula gratis.
Estamos hablando de una medida que afecta a jóvenes entre 18 y 35 años y hasta un máximo de 60 créditos académicos de ese primer curso. Para cubrir todas las solicitudes se ha habilitado una partida de 680.000 euros. En el caso de la UR, el precio de la matrícula ronda los 1.100. La Universidad de La Rioja cada año ingresan en primer curso 1.000 estudiantes. De esos 1.000 estudiantes, el 62% aproximadamente son estudiantes riojanos, con lo cual 620 familias se van a ver beneficiadas. Esta medida es especialmente relevante para nosotros porque el 40% de los estudiantes con discapacidad eligen la UNED. También para aquellos estudiantes que pueden compatibilizar su trabajo, aunque sean jóvenes. El plazo de solicitud comienza el próximo 15 de abril. Se puede hacer de forma presencial en el IRJ o de forma telemática. Entre los requisitos, que tienen que estar empadronados con un mínimo de 2 años de permanencia previa a la fecha de matriculación en La Rioja. El pago de la ayuda se realizará entre el 15 de mayo y el 15 de julio. Una ayuda universal pionera, ha dicho el consejero de Juventud, no solo en España, sino en Occidente. Bueno, pues vamos a conocer algunos detalles sobre esta medida, saber si, por ejemplo, si esos criterios actuales o con los criterios que se ha establecido son equitativos, ¿no?, para toda la juventud. Llega a eso de 18 a 35 años, un empadronamiento mínimo, ¿no? Eso es, Explícanos un poco. un empadronamiento mínimo de 2 años. Y entre otras cuestiones, que creo que es una medida destacable, que efectivamente lo que facilita es el acceso a la educación superior, y creo que es una medida, como se ha dicho, la primero, ¿no? Pionera. De momento a primero, desde luego. Me parece que es además un curso determinante, Pueden hacer un curso determinante para los estudiantes riojanos. Quería destacar además, puesto que ya se ha hablado de a cuántos estudiantes afecta, cuál es la inversión que se va a hacer en ello, la firma del convenio con la UNED y con la Universidad de La Rioja, que el trámite para solicitar las ayudas, que empezó el 15 de abril, es muy sencillo, porque hablabas del empadronamiento y realmente es un trámite del que se encarga la propia administración. O sea, los jóvenes no tienen más que hacer la solicitud, incluso vía internet, para acceder a esa gratuidad de la matrícula. Creo que se suma a esa política de universalidad, de gratuidad de la educación de 0 a 18 años hasta ahora, que figuraba en el programa electoral del Partido Popular, que se amplía, como digo, a esa educación superior tan importante, yo creo que para ofrecer más oportunidades a los jóvenes riojanos y además para adquirir unos conocimientos que en definitiva redundan también, no solo a título personal, en adquirir nueva proyección profesional, sino en la propia comunidad autónoma. O sea, conseguiremos de esta forma una comunidad autónoma, pues desde luego más culta, más educada, con más opciones profesionales y también económicamente mejor, ¿no? Siempre ha habido una transferencia de conocimientos desde la universidad a la sociedad y creo que esto incide en ello. Aparte de la... Perdona. No, termina. No, que es una medida más y que creo que realmente es innovadora y creo que es muy interesante. Creo que ofrece más oportunidades a todos los jóvenes de La Rioja a acceder al nivel universitario, tanto a través de la UNED como de la propia Universidad de La Rioja. No, que si se sabía el número de solicitudes, si tenéis ya se habla de unos 700, sí, unos 700 beneficiarios de esta gratuidad de la matrícula. Bueno, podría beneficiar, pero me refería a eso, si se ha abierto el día 15, que si teníais ya idea de cuántas. Es que han transcurrido muy pocos días. Sí, y con los de fuera, digo, porque está prevista también, ¿no?, que también se va a cubrir a los riojanos que estudian fuera el primer año. Eso ya se está haciendo, las ayudas de movilidad ya existen desde hace muchos años. No, anunció, el presidente de la comunidad anunció que iba a ser gratuito el primer curso para los estudiantes riojanos que estudiaran en la UNED y en la UR, en la Universidad de La Rioja, y que además iba a ser, se iba también a ser gratuito para los estudiantes riojanos que estudiaran fuera de nuestra comunidad autónoma. De momento están recibiendo esas ayudas de movilidad. No, pero esas ayudas de movilidad están condicionadas a renta y estas no. Entonces hay una diferencia sustancial, pero bueno, ya parece que esa se les ha olvidado. Se les ha olvidado. Las ayudas de movilidad señora Martínez Arregui. son compatibles, además.
ya el problema de fondo es lo que precisamente anuncian y luego se ponen a ponerlo en marcha y entonces, bueno, pues van matizando y hacen como que no han dicho lo que dijeron, pero esto es una realidad. El tema está en que, bueno, yo sí que, no, desde luego desde Izquierda Unida dicen que es una medida pionera, decías en la presentación, hombre, pionero precisamente es lo que se va a hacer en Asturias, ¿no? Que es implantar la gratuidad en la matrícula de las universidades públicas de Asturias. Eso sí que es pionero y que desde luego es hacia ahí, hacia donde tendríamos que ir. No se trata de becas, porque además, bueno, decías, ese equilibrado, es equitativo. Bueno, pues hay un efecto perverso en alguna de estas ayudas, en concreto en estas de las que estamos hablando, y es que no son compatibles con las becas del Ministerio de Educación, que sí que van vinculadas a renta. Por lo tanto, el que ya recibía esa beca del Ministerio de Educación vinculada a su renta, no va a recibir esta beca del Gobierno de La Rioja. Por lo tanto, nuevamente vemos como la aplicación práctica de las ayudas del Gobierno de La Rioja nunca se equivocan, siempre van a quien menos lo necesita. Y esto, claro, es evidente que si hablamos y defendemos la gratuidad de la matrícula, lo he dicho ya en muchas ocasiones, desde Izquierda Unida creemos que es fundamental implantar la educación, la gratuidad de tasas, la eliminación de las tasas universitarias en nuestra universidad pública, y creemos que es por ahí por donde hay que ir. Lo está haciendo Asturias, donde desde luego Izquierda Unida está en el gobierno junto con el Partido Socialista, y nos parece que ese debe ser el camino y no la implantación de becas que, como vemos, bueno, pues son becas para el que no tiene realmente tanta necesidad. A todo el mundo le vendrá bien, como no, pero desde luego que no sean compatibles con las del Ministerio de Educación, pues hace que se vean perjudicados con estos recursos precisamente las personas que tenían umbrales de renta adecuados. Vale. Ángel, luego contesta Cristina. Vale, gracias María. Bueno, nosotros en cuanto a la medida concreta... Sí, Cristina, Begoña. He cambiado el nombre. En cuanto a la medida concreta de las becas, la gratuidad para el primer año de carrera, nosotros consideramos que es una medida positiva, en tanto que beneficia a que los jóvenes, a que todos los jóvenes, sin perjuicio de su condición económica o social, puedan acceder a una formación superior, que a su vez esto le pueda abrir luego las puertas de un mercado laboral y competir en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, nosotros en ese sentido consideramos que es una buena noticia. Es verdad que una de las primeras dudas que a nosotros nos surgía cuando se planteó esta cuestión era si era para las personas el primer año de carrera, y claro, si había otra persona que se había cambiado de carrera, entonces si beneficiaba también. Entonces, bueno, el Gobierno de La Rioja nos dijo que no, que era para el primer año, para el primer curso, ¿no? Que se empezara en la universidad, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, nosotros consideramos que es una medida buena, que es una medida positiva. Ha salido la rectora firmando con el consejero y bueno, nosotros pues aplaudimos esta medida, pero sí que es cierto que nosotros no estamos de acuerdo en que cada una de las regiones vayan por su cuenta, ¿no? En este tipo de iniciativas, y que luego haya pues las desigualdades que nos encontramos, ¿no? Entre las diferentes regiones, ¿no? Porque aquí parece que es una buena noticia que nosotros seamos una región, por así decirlo, pionera, y que mientras que en otras regiones todavía no se esté desarrollando. Entonces aprovecha la señora Moreno para hablar de Asturias, que yo ya sabía que iban a sacar Asturias, porque Asturias recientemente lo ha mencionado, ya están cogobernando, pero es verdad que yo estuve en Asturias hace poquito más de un mes, en Gijón, con trabajadores y con empresarios, y la situación de Asturias es bastante mala. El paro, por así decirlo, está en el 13%. Nosotros tan solo estuvimos en el 2021 con un paro del 13%. A nivel impositivo es de las regiones que más impuestos pagan, tanto los trabajadores como los empresarios, de renta media, baja, renta alta, todo tipo de rentas. Y luego la desindustrialización que sufre Asturias es muy importante. Entonces, claro, que vengan aquí a hablar de las bondades. Entonces, nosotros entendemos, es la verdad, la situación de Asturias es lamentable y es pésima. La situación de Asturias es muy mala. Entonces, que se ponga aquí de Asturias como ejemplo, pues claro, dice mucho de las personas que están aquí hablando, y lo único que buscan es el rédito político, y decir, como nosotros estamos gobernando allí y se va a tomar esta medida a nivel educativo y lo estamos haciendo muy bien, pues no. Y en cuanto las competencias son autonómicas. Y en cuanto a la Universidad de La Rioja, pues bueno, ya se irá viendo, ¿no? En función de los recursos con los que cuente la administración, si el resto de cursos, y si se puede aspirar a que el resto de cursos sean gratuitos, ¿no? Pero esta medida inicial nosotros consideramos que es positiva, sin perjuicio de que la competencia entre las diferentes regiones nosotros no la apoyemos. Vale.
Sí, pues yo lo primero que voy a hacer es negar la mayor, y para que el señor Aldana se enfade, pues no voy a poner de ejemplo Asturias, que por cierto sí que es el ejemplo que a nosotros nos gusta más que el que se ha puesto en marcha en La Rioja. No se trata de una medida tan pionera, ni tan innovadora, ni tan especial, ni tan exclusiva. Ya existe en Galicia. Existen en Galicia unas ayudas como estas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de La Rioja. Después diré, bueno, vale, son unas ayudas que no dejan de ser, como se ha dicho aquí ya, lo ha dicho la señora Moreno, pues unas ayudas que en su momento el Gobierno anunció, pues en esta batería de ayuditas y ayudas que se inventan, ¿no? Que se le ocurren, que se saca de la chistera, como dice el señor Alacid, como dice el señor Alacid en otras tertulias, ¿verdad? Que se saca de la chistera de vez en cuando, pues para dar el titular y para dar el golpe de efecto que en ese momento necesite, ¿no? Inicialmente no tienen por qué estar previstas en los presupuestos. Él hace ese anuncio. Tanto es así que en este carrusel de improvisaciones que viene protagonizando el Gobierno a través de estas ayudas, en un primer momento, si lo recordáis, ni siquiera estaba prevista que se estuvieran también destinadas a los alumnos de la UNED. De hecho, lo comentamos en algunas tertulias, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y por qué no la UNED? ¿Y por qué no también a la privada, a la UNIR? Bueno, puestos ya a anunciar y puestos a dar ayudas, pues vamos a ver exactamente. Bueno, después, efectivamente, yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que, lógicamente, si se trataba de favorecer el estudio en la universidad pública, lógicamente tenía que entrar también la UNED, y bueno, pues ahí estaban. Nosotros desde el primer momento dijimos que, bueno, a las ayudas, como ha dicho el señor Moreno, hombre, pues siempre vienen bien, claro, a todo el mundo le vienen bien, ¿cómo no? Pues lógicamente, y al que más tiene, pues mejor le vienen. Estas ayudas no nos gustaron desde el primer momento por el hecho de que no son para nada progresivas y que, en efecto, la mayoría de alumnos de la Universidad de La Rioja en su primer curso y de la UNED ya tienen una beca, efectivamente, tienen una beca del Ministerio. Por lo tanto, para esas personas, para esos alumnos, para esas alumnas, la matrícula ya es gratis. Por lo tanto, realmente habrá que ver quién, cuando conozcamos los datos reales, quién se beneficia de estas ayudas y en qué medida. Pero fundamentalmente, y como se ha dicho también aquí, no me quiero repetir más, bueno, pues para quienes menos lo necesitan. Después, otros dos modelos. He hablado aquí del modelo de Asturias. Hay otro modelo que se ha anunciado, aunque no conozco todavía los detalles, que es en Castilla-La Mancha. Pero nosotros también creemos que es un modelo mucho más progresivo, más justo y equitativo el que se plantea en Asturias. Y ya para concluir con esto, lo que también nos ha llamado mucha atención y lo hemos denunciado en el Parlamento es que, bueno, estas medidas se anunciaron, si no recuerdo mal, puede ser el debate del Estado de la Región, o cuando fue en septiembre, y se han abierto ahora el plazo de solicitud. Es decir, los alumnos que se vayan a beneficiar este curso efectivamente se van a beneficiar, vamos a decirlo así, este año, pero no ya este curso, porque se les va a dar la ayuda cuando ya han terminado el curso. Hombre, por eso hablamos de improvisación, ¿no? Pues si realmente el Gobierno tiene una voluntad política de favorecer a los estudiantes, pues hombre, planifica y organiza las ayudas para darlas al comienzo de curso, no al final, que es cuando son necesarias, al comienzo de curso. Dos cosas, además en relación con lo que estabais comentando. No es que sean incompatibles, es que efectivamente la beca, que eso sí que es una beca, la beca del Ministerio lo que está haciendo es proporcionar la gratuidad a los estudiantes que están matriculados en la Universidad de La Rioja. Por lo tanto, no es que sean incompatibles, es que estaríamos subvencionando dos veces lo mismo, cuando lo que se trata es precisamente de que de que la matrícula sea gratuita. Es decir, es un precio público que, si lo está financiando el Ministerio de Educación, no tendría sentido que se volviera a financiar. O sea, no se puede pagar dos veces a la Universidad de La Rioja por la matrícula de un alumno. O sea, es errónea el concepto de que es incompatible uno y otro. En cuanto a la incorporación de la UNED, es que estaba claro, que decir, o sea, es que en todo momento se ha hablado de la matrícula en la Universidad de La Rioja y la UNED. En segundo lugar, ¿no? Revisen el diario de sesiones, señora. Cuando hablan pues en aquel momento hablaría de la Universidad de La Rioja, pero desde luego esto no se improvisa de un día para otro, y está hablando usted de cuándo se dan las ayudas, y es que la propia rectora en esa rueda de prensa ya explicó, o sea, a los alumnos que han pagado la matrícula se les fracciona esa matrícula, o sea, habrá que esperar al pago efectivamente de esa segunda fracción para empezar a abonar el pago de esa matrícula. O sea, no hay ningún tipo de improvisación, ni hay dinero de la chistera, ni son minucias. O sea, son 670.000 euros que se van a destinar a que todos los alumnos que no tienen ahora que tienen que pagar la matrícula puedan, desde luego, recibir ese importe de la matrícula. No tiene ninguna otra explicación. Me llama también la atención cuando ustedes hablan de cuándo les gustan las ayudas o las que son universales y cuándo son progresivas. Cuando se trata del bono cultural les parece fenomenal que sea universal, que no haya ningún tipo de criterio de renta ni ninguna otra cuestión. Cuando se habla de otro tipo de ayudas del señor Sánchez les parece fenomenal. O sea, en este caso progresividad solamente, inversa. En este caso se paga la matrícula a quien tiene que pagar la matrícula. También están exentos, se lo voy a decir, las familias numerosas.
las familias numerosas, las víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo, esas personas, esos jóvenes, que además tengo que decir que va desde los 18 hasta los 35 años, ya están exentos. Se va a pagar la matrícula a todo el que ha tenido que pagar la matrícula y me parece que es una medida que desde luego favorece la igualdad de oportunidades absolutamente de todos los riojanos y que beneficia, pues como digo, pues la profesionalización, la educación y la cultura de nuestra comunidad autónoma. Yo sigo, vamos, es que no me voy a bajar de ahí, claro, efectivamente, es que no hay que confundir, claro, la mayor parte de los alumnos, bueno, todos los alumnos y las alumnas, con especiales circunstancias ya no hablo ya de vulnerabilidad, con unas circunstancias de renta determinadas, reciben una beca. Y la beca que reciben del Ministerio es, por tanto, una beca que les supone la gratuidad de la matrícula y un dinero, además, un dinero que se les ingresa para las necesidades que tengan durante el curso, como todo el mundo sabe. Por lo tanto, esas personas ya no necesitan de esa ayuda del Gobierno. ¿Quién se va a beneficiar de esas ayudas del Gobierno? Quienes no están becados. ¿Quiénes fundamentalmente no están becados? Pues quienes fundamentalmente por criterios de renta no lo necesitan. Es decir, son ayudas destinadas, como siempre, a quienes menos lo necesitan. Señora Martínez Arregui. Hombre, ya lo sé, ya sé que al final se la van a pagar, que en las universidades usted dice, a la hora de solicitar la matrícula o de inscribirse, usted solicitante se declara solicitante de beca o solicitante de ayuda y por lo tanto se les mantiene ahí y no se les cobra hasta que se define o no esa ayuda. Pero hombre, será mejor tener uno organizado ya financieramente su cabeza a principio de curso que a finales, digo yo, pero bueno, no sé, a quienes ahora no lo reciban, dando por hecho que la iban a recibir, pues bueno, pues la van a tener que pagar cuando ya hayan acabado el curso. Pero bueno, insisto, si es que más allá de la fórmula que han empleado, insisto en que en el fondo no estamos de acuerdo con este tipo de ayuda. Y como tampoco estamos con otro tipo de ayudas universales, aunque usted la compare con algunas que a mi entender son absolutamente incomparables, con otras ayudas que este Gobierno está haciendo, que consisten en sacar ayudas, efectivamente, sin ningún criterio de progresividad, ayudas universales, muy bonitas en el titular, pero que luego tienen que venir financiadas. Y ya veremos después, ya vendrá el tío Paco con las rebajas, como dice mi madre, y ya veremos después, efectivamente, cómo se terminan pagando, porque luego las necesidades van a ser muchas. A mí me gustaría saber, por ejemplo, si ya de una vez o no el Gobierno de La Rioja va a decir si va o no, por ejemplo, a completar las ayudas a la cosecha en verde y cómo piensa completarlas o de dónde piensa recortar, porque muchas ayudas, pero luego hay muchas más cosas que pagar y muchas más coberturas de necesidades que dar. Eso lo vamos a dejar para otro día. Educación, efectivamente. Por eso precisamente lo he querido introducir. Sí, no se preocupe que desde luego hay recursos para pagar la matrícula a todos los que lo pidan. No los hay como no los había el año pasado y hubo que tirar una partida, por cierto, también muy tarde. Yo es que creo que es un problema de enfoque, efectivamente lo decía. Si lo que queremos es dar una ayuda para el primer curso de estudio universitario, pues lo que hay que hacer es dar una ayuda universal, que es lo que en principio todo el mundo entendió con el anuncio de Gonzalo Capellán. Después, al hacerla incompatible con la ayuda del Ministerio, la realidad es que solo van a recibir, lo reitero, aquellas familias que superen los umbrales de renta o que no sepan que existía y no lo hubieran solicitado, pero en principio esa es la realidad. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos, igual que con el cheque bachillerato, y sistemáticamente la política de este Gobierno de además hacerlo vía ayudas, porque otra cosa diferente, que eso sí que sería ensanchar derechos, es, reitero, lo que se ha planteado precisamente en Asturias, que es garantizar la gratuidad de las tasas, la eliminación de las tasas universitarias en las universidades públicas. Y eso es a lo que tendríamos que aspirar, porque eso sí que sería ensanchar derechos, porque todo lo contrario son ayudas que van condicionadas a justificación, al cumplimiento de una serie de requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque uno que lleve un año y 11 meses empadronado en la comunidad autónoma no tiene derecho a esa ayuda frente a quien lleve 2 años exactos. Bueno, pues todas las ayudas tienen pues esos requisitos que hay que cumplir. Por lo tanto, nosotros lo que defendemos es un modelo de gratuidad de la universidad pública y en ese sentido por la eliminación de las tasas universitarias. Decía el señor Alda, no, es que esto se tiene que hacer a nivel de España. Pues sí, claro, nosotras defendemos que se tiene que hacer a nivel de España, pero las competencias y la gestión de la Universidad de La Rioja la tiene el Gobierno de La Rioja, por lo tanto, avancemos en donde tiene sentido hacerlo. También entendemos que en
en la UNED sería fundamental, y lo que pido ya es que dejen de hacerse trampas al solitario, porque efectivamente lo buscaba ahora. También fue, sí, en el debate sobre el estado de la región donde se hizo ese anuncio, donde se anunció también la beca para la gratuidad de fuera de nuestras, cuando estudiaban fuera de la comunidad autónoma, y sin embargo no se ha hecho nada. Pues supongo que esperará a hacer otro anuncio no sé cuándo, porque al final generan unas expectativas, luego no saben de dónde sacar el dinero y entonces, bueno, pues van diciendo donde Diego, ¿no? Señora Martínez Arregui. No, Hombre, si no se acordaba ni usted que se había comprometido, póngale atención al presidente Capellán, así en sus anuncios. Le estoy diciendo que los alumnos que están estudiando en universidades de fuera tienen ayudas de movilidad, que además en ese caso una cosa es la ayuda de movilidad y otra cosa es que además son compatibles con la del Ministerio y con la del Gobierno de La Rioja. Que no se ha modificado. Son 1.500 euros que reciben del Gobierno de La Rioja sumados a los del Ministerio. Un tope, y es muy fácil de entender cuando vuelve a hablar de incompatibilidad. O sea, lo que no se va a pagar es 2 veces una matrícula. Claro. Y una matrícula es una tasa pública. Sí, es decir, está hablando usted de eliminar las tasas, se está pagando, se está permitiendo que cualquier alumno que tenga que pagar en estos momentos una matrícula no tenga que pagarla. Y somos de verdad conscientes de que a los alumnos que no tengan que pagarlo, ya no tenía que pagarlo, ¿verdad, señora Martínez Arregui? Era quien no tenía los recursos para hacerlo, ¿verdad, señora Martínez Arregui? Muchísimas gracias a los 4 y nos vemos en los próximos días. Feliz semana, gracias. Gracias, igualmente. Vamos, les dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches.